Sé que estás aquí para intentar dormir escuchando mis cuentos. Hoy quiero compartir contigo este espacio, porque quizás creciste demasiado rápido. Quizás nadie te contó cuentos. Quizás aprendiste a ser fuerte antes de tiempo. Y si es así, quédate, porque este canal es también para ti, para el niño o la niña que aún vive dentro de nosotros. Aquí vamos a contarnos historias, para descansar, para sanar, para sentirnos pequeños otra vez. Bienvenido a casa. Comenzamos. Encontrar la llave olvidada. ¿Te acuerdas de esa parte de ti que se maravillaba con las cosas más simples? Esa curiosidad que era capaz de encontrar universos en una gota de rocío y sinfonías en el susurro del viento. Esa habilidad que tenías para sentir la magia en el tejido del mundo. ¿A dónde se fue? ¿En qué recodo del camino, en qué estación de los años nos bajamos de ese tren de asombro para subirnos a uno más práctico, más rápido, más gris? A menudo sentimos que esa parte de nosotros no desapareció del todo, sino que la dejamos atrás. La guardamos, quizás con prisa, en el ático polvoriento de nuestros recuerdos, con la vaga promesa de volver por ella algún día. Un día con más tiempo, con menos preocupaciones, con menos peso sobre los hombros. Pero los días se hicieron meses, y los meses años, y el camino de vuelta a esa puerta se llenó de maleza y olvido. La llave que antes sentíamos tan familiar en el bolsillo, ahora parece el eco de un sueño lejano. El peso de lo que no hemos resuelto, las penas que barnizamos con indiferencia y las alegrías que encogimos por miedo a que no duraran, se han convertido en el polvo que ahora lo cubre todo. Hoy no vamos a buscarla allí, en medio del ruido de la vida diaria. No vamos a forzar la cerradura con impaciencia ni a excavar en la tierra seca de la rutina. Hoy haremos algo radicalmente diferente. Hoy nos daremos el permiso de la poesía y el lujo del silencio. Vamos a anclar nuestra nave justo en el borde de la luna, allí donde la plata endurecida por milenios se funde con una sombra suave y aterciopelada. Desde esa atalaya de silencio cósmico emprenderemos un viaje, no hacia afuera, a las galaxias distantes, sino hacia adentro, hacia el único lugar donde la búsqueda tiene sentido. Vamos juntos, tú y yo, a encontrar esa llave que creímos perdida para siempre. Nuestra nave no hace ruido. No es una máquina de fuego y furia. Es un vehículo tejido con la materia de la intención. Se desliza por el vacío como un pensamiento, impulsada por el anhelo silencioso de regresar a casa, a nosotros mismos. Desde su mirador de cristal vemos la Tierra. Ya no es el globo abrumador de nuestras vidas, lleno de fronteras, ruidos y obligaciones. Desde aquí es una joya azul y blanca suspendida en la infinidad, flotando con una paz que contradice la agitación que sabemos que contiene. Verla así, a distancia, nos concede la primera libertad, la perspectiva. Los problemas que parecían montañas se aplanan en su curvatura. Las urgencias que nos robaban el aliento se disuelven en su atmósfera silenciosa. El viaje es corto y a la vez eterno. El tiempo se estira y se contrae mientras nos movemos por un océano de negrura salpicado de estrellas. No navegamos con cartas estelares, sino con una brújula interna que siempre ha sabido el camino. Una brújula cuya aguja es un filamento de nuestra propia alma, que tiembla en dirección a la única luna que nos pertenece, la luna de nuestra conciencia. Y entonces llegamos. El borde, el límite, la frontera entre la cara que la luna le muestra al universo y la que guarda en su misterio. Aquí la luz no es directa ni dura. Es un resplandor prestado, un beso de plata que se derrama sobre el regolito y lo transforma. La superficie lunar no es gris y muerta, como nos contaron. Es de un plateado profundo,
con vetas de obsidiana y destellos que atrapan la luz de estrellas que murieron hace eones. Justo delante de nosotros comienza la sombra. Y no es una ausencia de luz, es una presencia. Una oscuridad que se siente como terciopelo, fresca y antigua, que invita a descansar la mirada y el espíritu. Es la noche original del cosmos. Anclamos la nave. El ancla no es de metal. Es un haz de luz serena que desciende lentamente y se posa sobre la superficie sin perturbar un solo grano de polvo. No hay estruendo, solo un cambio sutil en la vibración del silencio. Como si el universo contuviera la respiración junto a nosotros. Hemos cruzado el umbral. Estamos fuera del tiempo conocido, en un lugar que es tanto un destino físico como un estado del ser. El aire, o su ausencia, vibra con una pregunta silenciosa. ¿Estás listo? ¿Estás listo para caminar por el paisaje de tu propia alma, para enfrentarte a su desolación y redescubrir su belleza oculta? Descendemos por una escalinata de luz solidificada. Nuestros pies no dejan huella porque no caminamos con el peso del cuerpo, sino con la levedad de la intención. Estamos aquí, en la frontera de nuestro propio mundo interior, listos para buscar la entrada. No buscamos una estructura obvia, un edificio que se alce en el horizonte. Eso sería demasiado simple, demasiado humano. En el paisaje del alma, las entradas nunca son evidentes. Están ocultas a plena vista, esperando ser reconocidas, no descubiertas. Caminamos, y el único sonido es el eco de nuestra respiración en la quietud de la mente. Nos guiamos por una sensación, una resonancia. Un punto en el paisaje que parece tirar de nosotros, no con fuerza, sino con la delicadeza de un hilo de seda. A simple vista, no es un lugar diferente del resto. La misma plata, la misma sombra. Pero si te detienes y sientes de verdad, notas que el silencio aquí es distinto, más profundo. No es un silencio vacío, sino uno lleno de historias no contadas. Al acercarnos, la forma empieza a definirse. No se levanta del suelo, sino que se insinúa en él. Es un marco, un dintel y dos jambas tallados, no en madera o piedra, sino en una cristalización de la propia sombra, más oscura que la oscuridad que la rodea. Y en el centro, una puerta. No es sólida. Parece una película de jabón iridiscente, una membrana temblorosa que separa nuestro aquí y ahora de un allá y un entonces. En su superficie se arremolinan colores sin nombre, patrones que evocan memorias fugaces, rostros que se forman y se disuelven en un instante. En el centro de esta puerta etérea hay una cerradura. Es antigua, de un bronce oscurecido no por el tiempo, sino por las lágrimas no lloradas. No está desgastada por el uso, sino por el abandono. Es el epicentro de toda la melancolía del lugar y palpita con una energía fría, una tristeza profunda y paciente. Sentimos la tentación de dar la vuelta. El anhelo de la seguridad de la nave nos llama. La mente susurra que es mejor dejar las puertas cerradas, que el pasado es pasado por una razón. Es el miedo ancestral a lo que yace en nuestro propio ático. El miedo a que si abrimos esa puerta, los fantasmas que contiene nos abrumen para siempre. Pero hemos venido demasiado lejos. El anhelo de plenitud es ahora más fuerte que el miedo. Y sabemos, en lo más profundo, que no hemos venido a buscar la llave fuera. La cerradura está aquí, pero la llave debe estar dentro. Hemos venido a encontrar la llave olvidada, no perdida, lo que significa que siempre ha estado con nosotros. Respiramos hondo, recogiendo la valentía del cosmos silencioso que nos rodea. Porque el valor no es la ausencia de miedo, sino el acto de avanzar a pesar de él. Con un gesto que es a la vez físico y espiritual, extendemos la mano y atravesamos la membrana temblorosa. No hay resistencia, solo una sensación de frío intenso,
como sumergirse en agua helada, seguida de un cambio total en la atmósfera. El silencio lunar es reemplazado por un susurro denso, el sonido del tiempo estancado. Estamos dentro, estamos en el ático de nuestros recuerdos. El aire aquí es espeso, pesado, huele a madera vieja, a papel quebradizo y a la fragancia sutil y metálica de la melancolía. No hay ventanas, pero el espacio no está oscuro. Está iluminado por una luz difusa que parece emanar de los propios objetos, una luminiscencia pálida, fantasmal. El espacio es mucho más grande de lo que sugería la puerta, con rincones que se pierden en una bruma polvorienta. Y el polvo lo cubre todo. Pero no es polvo inerte, está vivo. Flota en el aire en haces de luz, danzando lentamente. Cada mota es un momento olvidado, una palabra no dicha, una oportunidad perdida. Al respirar, sentimos su peso. Esta es la primera prueba. Caminar a través del polvo de la pena acumulada sin que nos asfixie. Aprender a observarlo, a reconocerlo, sin convertirnos en él. Nuestro guía interior, esa voz serena que nos ha traído hasta aquí, susurra. No intentes limpiarlo, no luches, solo camina, observa, sé testigo. Avanzamos y nuestros pasos no levantan nubes de polvo. Nos dirigimos hacia el primer objeto que llama nuestra atención, un gran espejo de marco dorado cubierto por una gruesa capa de polvo gris. Sentimos el impulso de limpiarlo, de ver nuestro reflejo, pero la voz nos detiene. Todavía no. Primero observa el velo. Nos acercamos y vemos que el polvo sobre el espejo forma patrones, rostros llorosos, gestos de dolor, siluetas encogidas. Es el registro de todas las veces que nos hemos mirado con juicio, con dureza, con decepción. Cada vez que nos dijimos, no eres suficiente, fracasaste, no mereces amor, una nueva capa de este polvo se depositó sobre nuestra imagen. De repente, una grieta atraviesa el espejo. El sonido es agudo, como un corazón que se rompe en un silencio absoluto. Luego, otra y otra más. El espejo se fragmenta, pero no cae en pedazos, tejiendo una telaraña que distorsiona cualquier reflejo. Es el espejo roto. Representa esa relación que nos quebró, esa traición que fragmentó nuestra confianza, esa autocrítica que hizo añicos nuestra autoestima. Mirar estas grietas es sentir el eco afilado de ese dolor original. Pero la voz nos ancla. Respira. Siente el eco, pero no te conviertas en él. Eres el espacio en el que el dolor aparece, no el dolor mismo. Este espejo no eres tú. Seguimos la instrucción. Respiramos la pena. La dejamos fluir a través de nosotros sin aferrarnos y la exhalamos. No luchamos, solo atestiguamos. La intensidad del dolor comienza a amainar, transformándose en una tristeza más suave. Continuamos. Más adentro, sobre un pequeño taburete, yace una caja de música. Es de nácar, con incrustaciones que alguna vez brillaron. Ahora están opacas, cubiertas por el mismo polvo. Reconocemos la pequeña manivela de latón. Recordamos la melodía que solía tocar, la banda sonora de un sueño, de una ambición, de un amor incipiente, una canción llena de promesas. Ahora la caja está en silencio, y su silencio es más ruidoso que cualquier estruendo. Grita sobre lo que no fue, la carrera que no seguimos, el viaje que no hicimos, la persona a la que no nos atrevimos a amar. La manivela parece atascada por el peso de la resignación. Sentimos una oleada de arrepentimiento. La pena por la vida no vivida es una de las más pesadas. La voz interior habla de nuevo, con una compasión infinita. No llores por la música que no suena. Agradece que aún recuerdas la melodía. La promesa no ha muerto, solo duerme. La caja no está rota, solo en pausa. No es un monumento a tu fracaso, sino un recordatorio de tus anhelos más profundos. Y esos anhelos son sagrados.
Nos quedamos junto a la caja, no tratando de forzarla, sino escuchando en nuestra memoria la melodía perdida. Al hacerlo, una mota de polvo luminiscente se posa sobre la tapa, y por un instante, una de las incrustaciones de nácar emite un débil destello de su antiguo brillo. No es una victoria, pero es un comienzo. Es la aceptación de que el dolor y la pena no son el final de la historia. Son solo el primer capítulo. Al adentrarnos más en el ático, la luz se atenúa y las sombras en las esquinas parecen volverse más densas. Se sienten como presencias vivas, quietas, observando. Son los guardianes de los secretos más pesados, de las heridas causadas por acciones y omisiones, tanto nuestras como de otros. Este es el territorio del perdón, un paisaje mucho más complejo que el de la simple pena. Llegamos a un antiguo escritorio de roble, cubierto por montones de cartas. Algunas en sobres sellados y amarillentos, otras hojas sueltas. El aire a su alrededor es gélido. Son las cartas no enviadas. Las palabras que ardieron en nuestra garganta pero nunca encontraron voz. Las confesiones que se ahogaron en el orgullo. Las acusaciones que se pudrieron en el resentimiento y las disculpas que se sintieron demasiado pequeñas. Tomamos una de las hojas sueltas. La tinta está desvaída, pero las palabras aún vibran con furia. Es una carta a alguien que nos hirió profundamente. Cada frase es una daga. Al sostenerla, sentimos como esa vieja ira resurge, caliente y familiar. Aferrarse a ella se siente como un derecho, pero soltarla parece una traición a nuestro propio dolor. Perdonar no es condonar, susurra la voz guía. No es decir lo que hiciste estuvo bien. Es decir lo que hiciste ya no tendrá poder sobre mi presente. Perdonar es liberarte a ti de la carga de su veneno. Esta ira es un ancla que te mantiene atado al mismo momento de dolor. Cortar la cuerda significa que tú dejas de hundirte. Seguimos el consejo. No rompemos la carta, simplemente la volvemos a colocar sobre el montón. Al hacerlo, tomamos una decisión. Exhalamos y con el aire liberamos la energía de la ira. Su poder sobre nosotros disminuye. Junto a esas cartas hay otro montón. La caligrafía es insegura, llena de tachaduras. Son las disculpas que nunca ofrecimos. A quien herimos con nuestra negligencia, a quien decepcionamos con nuestra cobardía. Sostener estas es sentir una oleada de vergüenza. La culpa es una sombra pegajosa, y enfrentarla es quizás más difícil que enfrentar la ira. El ego se resiste, construye murallas de justificaciones. El perdón más difícil y necesario es el que te ofreces a ti mismo, nos recuerda la voz. Mira a la persona que eras entonces, no con el juicio de tu sabiduría actual, sino con la compasión que le ofrecerías a un niño asustado. Hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. Aceptar tu imperfección es el primer paso para trascenderla. No puedes cambiar lo que hiciste, pero puedes dejar de castigarte por ello. ¿Dejamos esa carta también? Y al hacerlo, sentimos que una de las sombras del rincón retrocede 1 centímetro. Continuamos, y nuestra atención es atraída por un gran retrato al óleo colgado en la pared. Pero la imagen es irreconocible. La pintura misma parece haberse desvanecido en un borrón de colores pardos. No podemos distinguir los rasgos, solo sentir la abrumadora tristeza que emana de él. Este es el retrato desvanecido. Representa a esa persona que hemos borrado de nuestra vida, o quizás a la versión de nosotros mismos que hemos repudiado. La voz nos invita a un acto de valentía. Acércate. No intentes verlo con los ojos. Siéntelo con el corazón. Envía una onda de aceptación hacia ese lienzo borroso. Solo tienes que permitirle existir. Reconoce que es parte de tu historia, uno de los cimientos sobre los que te alzas hoy. Cerramos los ojos y proyectamos una energía de paz hacia él. No pedimos que la imagen se aclare,
Solo le damos permiso para ser. Cuando abrimos los ojos, la imagen sigue siendo un borrón. Pero algo ha cambiado. Los colores parecen ahora un poco más cálidos. La tristeza que emana de él se siente menos como una herida abierta y más como una cicatriz antigua. Después de la densidad de las sombras, el aire en el ático cambia. Se siente más ligero, más respirable. La luz, aunque pálida, tiene una cualidad más clara. Hemos demostrado que estamos dispuestos a enfrentar la oscuridad y como recompensa, el ático comienza a revelarnos que no es solo un mausoleo de dolor. También es una cámara del tesoro. Guiados por una nueva curiosidad, nos movemos hacia una zona que antes estaba oculta en la bruma. A medida que nos acercamos, ésta se disipa y revela un rincón inmune al polvo y la decadencia. Aquí la madera del suelo brilla y el aire huele a madera de cedro, un aroma de comienzos, de raíces, de pertenencia. En el centro de este claro hay un pequeño cofre de madera, no más grande que una caja de zapatos. Es simple, pero está hecho con un cuidado exquisito. Parece atemporal. Es el cofre del asombro infantil. Nos arrodillamos ante él. No tiene cerradura. La tapa se levanta con un simple toque. El interior está forrado con un terciopelo de un azul tan profundo que parece contener la noche. Y dentro no hay joyas ni oro. Hay tesoros de otro tipo. Nuestra mano toca una piedra de río, perfectamente lisa, con una sola veta de cuarzo blanco. Es fría, pero al instante un calor se extiende por nuestro brazo. Y con el calor llega el recuerdo. Un día de verano en la orilla de un río, buscando durante horas no una piedra bonita, sino la piedra perfecta. Recordamos la alegría pura y sin adulterar de encontrarla. Dejamos la piedra y rozamos algo frágil. Es un trozo de papel, doblado muchas veces. Es un dibujo hecho con ceras de colores, con la torpeza y la genialidad de la mano de un niño. Un sol con cara sonriente, una casa y una figura humana con los brazos abiertos. Somos nosotros. Recordamos la audacia de usar un cielo verde y una hierba naranja, porque en nuestro mundo así era como se sentía. No había reglas, solo la pura alegría de crear. Más adentro encontramos un trompo de madera. Recordamos el zumbido hipnótico que hacía al girar, la forma en que parecía desafiar la gravedad, creando su propio centro de perfecta quietud. Horas pasadas fascinados por su danza, un portal a un estado donde el tiempo desaparecía. Cada objeto en este cofre es una puerta a un recuerdo de alegría pura, no contaminada por la ambición o el miedo. Son las alegrías del ser, no del hacer o del tener. Nos damos cuenta de que estas alegrías nunca se fueron. Simplemente las enterramos bajo capas de cosas importantes, considerándolas infantiles o triviales. El ático no solo guarda nuestras penas, también protege nuestras alegrías más puras, esperando a que estuviéramos listos para honrarlas de nuevo. Mientras contemplamos estos tesoros, al aroma de cedro se le une otro, el de la tierra mojada después de la lluvia. Es el olor de la vida misma, de la renovación. Una sensación de paz profunda nos inunda. Por primera vez, el ático se siente menos como una prisión y más como un santuario para la totalidad de lo que somos. Sección 6. La recompensa. Encontrar y comprender la llave. Arrodillados frente al cofre, la búsqueda de la llave casi se ha desvanecido de nuestra mente, reemplazada por la revelación de que la alegría y la pena coexisten dentro de nosotros. Nuestra mano todavía descansa dentro del cofre. Sin pensar, nuestros dedos trazan el contorno de los objetos y entonces rozan algo más. Algo pequeño, frío y metálico, escondido justo debajo del trompo. Lo sacamos lentamente a la luz. Es una llave, pero no es grandiosa ni ornamentada. Es pequeña y simple, de un hierro oscuro y pesado. No está oxidada, sino pulida por el tiempo.
no brilla, sino que absorbe la luz, dándole una profundidad infinita. Al sostenerla no se siente fría, se siente cálida, casi viva, con el peso perfecto, como si hubiera sido forjada a la medida de nuestra mano. La miramos y una oleada de comprensión nos atraviesa. La llave no estaba en las sombras, ni era la recompensa por superar las pruebas. Estaba aquí todo el tiempo, oculta en el corazón de nuestra alegría más simple. No teníamos que luchar para ganarla. Teníamos que recordar la suficiente alegría como para encontrarla. Pensamos en la cerradura de la puerta principal, corroída por las lágrimas. Creemos que esta llave es para esa puerta. Pero la voz interior, ahora más clara que nunca, nos detiene. Esa puerta no necesita llave, dice con suavidad. Siempre ha estado abierta para ti. La cruzaste solo con tu intención. La cerradura en ella es un símbolo de tu creencia de que tu pasado te era inaccesible. Pero mira la llave que sostienes. No es para una puerta. Confundidos, observamos la llave de nuevo. Y entonces notamos que no tiene dientes. En su lugar, el extremo tiene la forma de un diminuto diafragma, como el iris de un ojo o la apertura de una cámara. Esta llave no abre ni cierra, continúa la voz. Esta llave regula, no controla el acceso, controla la luz. Para demostrárnoslo nos guía. Sosténla y gírala suavemente hacia la derecha. Lo hacemos, y el efecto es milagroso. La luz pálida del ático comienza a intensificarse, adquiriendo un tono dorado, como el del amanecer. Las sombras no desaparecen, pero pierden su amenaza. El polvo en el aire ahora brilla, cada mota un pequeño sol. Miramos el espejo roto. Con esta nueva luz, las grietas atrapan la luz dorada y la refractan en pequeños arcoíris. Ya no es un símbolo de quebranto, sino de resiliencia. Giramos la llave hacia la izquierda. La luz se vuelve aún más tenue, azulada y plateada, como la de la luna llena. Con esta luz, miramos las cartas no enviadas. Las palabras de ira y culpa parecen disolverse, perdiendo su carga emocional. Es la luz de la objetividad, de la distancia compasiva. La revelación nos golpea. La llave no borra los recuerdos. Nos da el poder de elegir cómo iluminamos nuestro propio pasado. Nos da la agencia para visitar los rincones oscuros con la luz cálida de la autocompasión. Para observar nuestras heridas con la luz serena de la luna. Y para bañar los recuerdos de alegría con una luz tan brillante que su calor puede sentirse en el presente. El ático no es una prisión. Es nuestro museo personal. Y esta llave nos convierte en su curador. Con la llave en nuestra mano, su calor fundido con el nuestro, nos levantamos. El ático ya no parece un lugar amenazante. Ahora lo vemos con claridad y entendemos que todo tiene su lugar. Caminamos de regreso hacia la puerta por la que entramos. El camino parece más corto. Al pasar junto al espejo, la caja de música y el retrato, hacemos una leve inclinación de cabeza, un gesto de respeto. Ya no son monstruos, sino viejos conocidos. Al llegar a la membrana iridiscente, nos detenemos. Miramos hacia atrás, al vasto espacio interior. Ya no sentimos el impulso de huir. Sabemos que volveremos. No por obligación, sino por elección. Atravesamos la membrana. La sensación de inmersión ya no es fría, es refrescante. Salimos de nuevo a la superficie de la luna. El ancla de luz de nuestra nave palpita suavemente, esperándonos. Nos giramos para ver la puerta del ático, esperando que se desvanezca. Pero no lo hace. Sigue ahí, una parte integrada del paisaje, una puerta que siempre estará esperando. Se cierra, no con un portazo, sino con el suave clic de la aceptación. Subimos de regreso a la nave. Y al mirar por el mirador, la vista nos roba el aliento. La Tierra. Es la misma, pero nuestra percepción ha cambiado. Los azules son más profundos, los blancos más brillantes. Ya no la vemos como una esfera distante,
sino como un organismo vibrante, lleno de una belleza caótica. Vemos el potencial para el dolor, sí, pero también vemos el potencial infinito para la alegría. La vemos por primera vez como un lugar al que de verdad queremos volver. El viaje de regreso es silencioso. La nave se desliza de vuelta, pero nosotros no somos los mismos. El peso en los hombros ha sido reemplazado por la calidez de la llave en nuestro ser. Aterrizamos. No con un impacto, sino con una integración. El mundo de la nave y el de nuestra vida cotidiana se fusionan. Abrimos los ojos y estamos de vuelta, en nuestra habitación, en nuestra silla, en este preciso momento. El aire tiene el olor familiar de nuestro espacio, pero si nos concentramos, podemos percibir un matiz de cedro y tierra mojada. El elixir de este viaje no es una poción mágica, es la comprensión. La maravilla que creíamos perdida, la llave que creíamos olvidada, ambas cosas siempre estuvieron dentro, esperando. Esperando a que tuviéramos el valor de caminar por el polvo de nuestras penas, de enfrentar las sombras de nuestra culpa y de recordar la sencilla verdad de nuestra propia alegría. La llave ahora es parte de ti, es tuya. En los días oscuros, cuando los viejos dolores resurjan, recuerda que puedes girarla para bañarlos en la luz dorada de la compasión. En los momentos de duda, puedes usar la luz plateada de la luna para ganar perspectiva. Y cada día, no lo olvides, cada día, haz el esfuerzo consciente de girar la llave al máximo y dejar que la luz del amanecer ilumine los pequeños tesoros de asombro que la vida te ofrece. La maravilla no es algo que se encuentra, es algo que se cultiva, es una decisión, es la práctica de usar la llave. Si este viaje ha resonado contigo, si has sentido el peso del polvo y la calidez de la llave, te invito a unirte a nuestra comunidad. Aquí continuamos explorando estos paisajes interiores, juntos. Suscríbete para no perderte nuestro próximo viaje. Y si conoces a alguien que podría estar buscando su propia llave, comparte esto con esa persona. A veces la mayor maravilla es saber que no estamos explorando solos. Gracias por caminar conmigo en el borde de la luna. Buenas noches. Cortos chinos para dormir. Buenas noches. Y bienvenido a mi sastrería. Entra. Aquí, cuando la luna asoma, yo no coso con hilo, sino con sus rayos de plata. Y en vez de usar patrones para la ropa, tejo historias para el alma. Son relatos que nacen de la noche, improvisados, sin un principio o un final fijos. Solo un fluir suave que te llevará poco a poco al sueño más tranquilo. Así que acomódate y escucha. Afuera el mundo sigue con sus prisas, pero aquí dentro el tiempo es distinto. Se mide en el lento parpadeo de las luciérnagas que danzan junto a la ventana. El aire huele a sándalo, al té de jazmín que se enfría en una taza de porcelana y a ese aroma casi imperceptible de la seda antigua. Mi taller no es grande, no. Es un pequeño refugio, un nido tejido con silencio y penumbra. Si miras las paredes, verás estantes, pero en lugar de rollos de tela, hay frascos de cristal. Contienen susurros de viento, fragmentos del crepúsculo y el polvo dorado que dejan las estrellas fugaces. Mi mesa de trabajo es de madera oscura, pulida por incontables noches. Sobre ella no hay tijeras de acero, sino unas de obsidiana que cortan el silencio, sin hacer el menor ruido. El único patrón que sigo ahora mismo es el ritmo de tu respiración, que ya se vuelve más lenta, más profunda. Y la luna, mi proveedora, es generosa esta noche. Asoma su cara pálida por la ventana y derrama sobre mi mesa un carrete inagotable de hilos de luz. Son fríos y suaves al tacto, como el agua de un arroyo de montaña. Con estos hilos no se cosen abrigos ni pantalones. Con ellos solo se puede bordar la tela de los sueños.
Así que cierra los ojos. No hay nada que ver aquí, solo sentir. Siente el peso de tu cuerpo hundiéndose suavemente en la cama, como una hoja que se posa sobre un estanque en calma. Siente cómo el aire, al entrar y salir, va limpiando tu mente de los pensamientos del día. Ya no los necesitas. Déjalos ir. Flotarán lejos, como el polen en la brisa. Tomo el primer hilo de luna. Es de un color blanco perla, casi transparente, y vibra con una energía muy tranquila. Lo enhebro en mi aguja de hueso de grulla y me preparo para dar la primera puntada en el gran lienzo de la noche. La primera historia siempre es la más delicada. Es la que abre la puerta al mundo de los sueños. El primer hilo, el bambú y la luna llena. En un bosque donde el silencio era tan espeso que podías sentirlo en la piel, crecía un joven tallo de bambú. Era esbelto y verde, lleno de ganas de tocar el cielo. Cada día se estiraba un poquito más, compitiendo con sus hermanos, soñando con ser el más alto, el más fuerte. Pero cada noche una inquietud se apoderaba de él. Desde lo alto observaba el río que serpenteaba a los pies del bosque. Y en el río veía a la luna. Una luna llena, redonda y perfecta, que temblaba en el agua oscura. El bambú, en su rigidez, no lo entendía. «Hermana luna», susurró una noche, con una voz como el roce de las hojas. «Tu luz es serena, eterna. Vives en la inmensidad del cielo, impasible. ¿Por qué entonces tiemblas y te quiebras en el reflejo del río? ¿Sientes acaso miedo o dolor?» Una calma profunda pareció bajar del cielo estrellado, y una voz, que era más bien una sensación de paz, le respondió: «Pequeño bambú, no tiemblo por miedo ni me quiebro por dolor. Lo que ves no es un temblor, es una danza. El río fluye y yo danzo con él. Sus ondas me reciben, me acunan y me convierten en 1000 fragmentos de plata. En el cielo soy una, pero en el agua soy infinita. No me resisto a su corriente, me entrego a ella y encuentro una nueva forma de brillar». El bambú se quedó muy quieto. Por primera vez no intentó estirarse más. Miró su propio reflejo en el agua, rígido, inquebrantable. Y luego miró el de la luna, fluido y cambiante. Comprendió que la verdadera fuerza no está en la resistencia, sino en la capacidad de fluir. Esa noche el bambú no luchó contra el viento. Dejó que la brisa lo meciera, que sus hojas susurraran una melodía suave. Se inclinó no por debilidad, sino por sabiduría. Y al cerrar los ojos de sus hojas y entregarse al sueño, ya no soñó con tocar el cielo, sino con tener raíces tan profundas que pudieran abrazar la tierra, y a la vez tan ligeras que pudieran danzar con el reflejo de la luna en el río. Durmió, y en su sueño fue bambú, y fue agua, quietud y movimiento. Ese hilo de moacintos y cinto. Luna ya encontró su lugar en el tapiz de tu sueño. Ha cosido una puntada de calma y flexibilidad. Pero la noche aún es joven, y la luna me ofrece más de su plata. Mira. Su luz ahora es más densa, con un matiz azulado, como el corazón de una sombra. Puedo oler en él la brisa de las alturas, el batir de unas alas majestuosas. Tomemos este otro hilo. Nos llevará a la orilla de un río donde el tiempo parece haberse detenido. No te resistas, solo deja que la aguja te guíe con suavidad. La siguiente puntada ya espera. El segundo hilo. La grulla del río dormido. Al caer el sol, cuando el cielo se teñía de naranjas y púrpuras, una grulla solitaria descendía de los cielos. Sus alas, amplias como abanicos de seda, no batían con prisa. Planeaban, aprovechando las últimas corrientes cálidas del día, en un descenso lento, casi ceremonial. No iba a un nido en la copa de un árbol ni a un lejano sur. Su destino era la orilla de un río que los aldeanos llamaban el río dormido. No se llamaba así por estar estancado. Sus aguas fluían sin pausa, aunque con una pereza infinita.
Se llamaba así porque todo el que se acercaba a su ribera sentía unas ganas irrefrenables de descansar. La grulla aterrizó con una elegancia que desafiaba la gravedad. Sus largas patas apenas se hundieron en la arena húmeda, sin el más mínimo ruido. Se quedó inmóvil, con el cuello curvado, observando el agua. Y el río, cuya voz era un murmullo constante y grave, le habló. «¿Por qué te detienes aquí, noble viajera?», susurró el agua mientras lamía suavemente la orilla. «Tus alas están hechas para cruzar montañas y nubes. El viento del norte ya sopla frío. ¿Por qué no sigues tu viaje hacia el sur, donde el sol te espera?». La grulla cerró los ojos un instante, saboreando la paz del lugar. «Porque aquí duermo», respondió con una voz que sonaba como campanillas de viento lejanas. «Tus aguas, oh río, no me meten prisa. Tu murmullo no cuenta historias de urgencia, sino de eternidad. Cuando me poso en tu orilla, siento como tu calma sube por mis patas y aquieta mi corazón. Me meces como una madre a su hijo. El descanso no es una pausa en el viaje, es el viaje en sí mismo». Mientras hablaba, una niebla espesa y blanca comenzó a subir desde el río. No era una niebla fría ni húmeda, sino suave y tibia, como el aliento de un gran animal dormido. Envolvió a la grulla y a la orilla en un abrazo fantasmal, borrando los contornos del mundo. El río y la grulla, cubiertos por el mismo manto blanco, se quedaron en silencio. Pasó la noche, y con las primeras luces del alba, la niebla se fue tan silenciosamente como había llegado. La grulla, renovada y llena de una paz profunda, estiró sus alas. No había prisa en su movimiento, solo una fuerza tranquila. Con un solo y poderoso impulso, se elevó hacia el cielo, dibujando un círculo perfecto sobre el río a modo de despedida. Su vuelo era ahora más alto, más firme, porque había entendido que el descanso no es la ausencia de movimiento, sino la fuente de todo vuelo verdadero. Ahora siente cómo el río de tu propia respiración te mece. Cierra los ojos y descansa en su orilla. El vuelo ya vendrá después. Aquel hilo azulado se ha entretejido con el primero, creando un patrón de descanso y renovación en la tela de tu noche. Sientes cómo tus hombros se relajan, cómo la tensión abandona tu frente. La sastrería se inunda ahora de un aroma a tierra mojada y a hojas de té. El siguiente hilo que la luna me ofrece es de un verde pálido, como el de un brote recién nacido. Tiene la calidez de una taza de té entre las manos frías. Es un hilo que habla de equilibrio, del arte de encontrar el punto medio entre el día que se fue y la noche que te acoge. Deja que te envuelva. El tercer hilo, el té de medianoche. En un pequeño monasterio, en la ladera de una montaña tan alta que las nubes a menudo llamaban a su puerta, vivía un viejo monje. Su rostro era un mapa de arrugas amables, cada una un sendero recorrido en paz. Su única ceremonia, la que nunca se saltaba, era preparar el té de medianoche. Cuando la campana del templo daba la última de sus 12 campanadas, que resonaban en el valle dormido, el monje se levantaba de su estera. Se movía con una lentitud deliberada, cada paso una reverencia al silencio. En el centro del patio, bajo un cielo tan oscuro y claro que las estrellas parecían diamantes sobre un terciopelo negro, calentaba agua en una pequeña tetera de hierro. Una noche, un joven novicio que no podía dormir se acercó mientras el agua empezaba a susurrar. «Maestro», preguntó, «¿por qué prepara té a estas horas? El té es para despertar, para mantener la mente alerta. ¿No le perturba el descanso?». El monje sonrió, y su rostro arrugado se iluminó. Tomó una pizca de hojas de té, secas y retorcidas, y se las mostró al novicio. Luego, vertió un poco del agua casi hirviendo en una taza y dejó caer una sola hoja.
La hoja se abrió de golpe, liberando su color y su aroma con una urgencia casi violenta. «Como ves», dijo el monje, «el calor extremo despierta el espíritu de la hoja, le exige todo lo que tiene. Así es el día, lleno de actividad y exigencias». Después tomó otra taza y la llenó con agua fría de un pozo. Dejó caer otra hoja de té. La hoja apenas se movió, flotando en la superficie, cerrada, sin entregar su esencia. Y el frío extremo, continuó, la adormece, le niega la oportunidad de expresarse. Así es la pereza, el letargo que a veces confundimos con el descanso. Finalmente, el monje tomó su propia taza. Mezcló el agua hirviendo con un poco del agua fría, creando un vapor suave y agradable. Dejó caer una tercera hoja de té en esta agua tibia. La hoja empezó a desplegarse lentamente, con gracia, sin ninguna prisa. Se mecía en el agua, abriendo sus pliegues uno a uno, liberando su fragancia poco a poco, llenando el aire con un perfume sutil. «El verdadero descanso», explicó el monje, mirando al joven, «no es ni el ardor del día ni la frialdad del abandono. Es este punto de equilibrio, es el arte de calmar el hervor de los pensamientos sin congelar el espíritu. Este té de medianoche no es para despertar ni para dormir, es para estar, para ser uno con la noche, con las estrellas y con el silencio». El monje bebió un sorbo. El sabor se expandió en su boca, un universo de matices. Sintió que el mundo entero, con sus prisas y sus pausas, se aquietaba dentro de su pequeña taza de cerámica. Esa noche el monje durmió profundamente, no porque estuviera cansado, sino porque estaba en paz. Y no soñó con nada, pues ya había encontrado el sabor de la eternidad en un sorbo de té. Ahora, equilibra el día y la noche en tu interior. Tu aliento es ese vapor tibio. Y el sueño es el té perfecto. El hilo de té verde se ha anudado suavemente con los otros, tejiendo una sensación de equilibrio perfecto en tu ser. Ya no hay prisa, ya no hay quietud forzada, solo un estar sereno. La luna, mi eterna cómplice, se ha movido un poco, y sus rayos proyectan ahora sombras largas y misteriosas en mi taller. El siguiente hilo que me entrega no es un hilo, es más bien una cinta de seda oscura, casi negra. Es intangible, etérea, es la esencia de una sombra. No temas su oscuridad. En ella se esconde la más grande de las fuerzas, la que no necesita hacer ruido. El cuarto hilo, las sombras del dragón. En la antigüedad, cuando el cielo y la tierra aún hablaban, un gran dragón de nubes vivía en el firmamento. No era un dragón de fuego y furia, sino de vapor y silencio. Su cuerpo estaba hecho de las nubes más densas de la tormenta y de la niebla más suave del amanecer. Sus escamas eran cúmulos y nimbos. Sus ojos, dos estrellas lejanas que parpadeaban. Cada noche se estiraba perezosamente a lo largo del cielo, cubriendo constelaciones enteras. El viento, su viejo amigo, a menudo lo provocaba. Gran dragón. Silbaba mientras se arremolinaba a su alrededor. Posees la fuerza de 1000 tempestades. Tu aliento podría congelar ríos y tu cola, barrer montañas. ¿Por qué te escondes en el silencio? Ruge, que el mundo conozca tu poder y tiemble. Pero el dragón de nubes nunca rugía. Simplemente sonreía, una sonrisa que era como un relámpago lejano y silencioso. Y con una voz que era más una vibración en el aire que un sonido, susurraba. ¿Para qué rugir, amigo viento? Un rugido se desvanece en el eco. El miedo que inspira es pasajero. Mi fuerza no está en lo que puedo destruir, sino en lo que puedo proteger. Y con un movimiento majestuoso y lento, el dragón descendía, no a la tierra, sino más cerca de ella. Su cuerpo de nube se disolvía, perdiendo su forma para convertirse en un manto de niebla espesa que cubría los valles y las aldeas dormidas. La niebla silenciaba los ruidos del mundo. Amortiguaba los pasos de las bestias nocturnas. Ocultaba el
camino a los espíritus perdidos. En su abrazo, la aldea quedaba envuelta en una paz absoluta. El viento, al ver esto, dejaba de soplar con furia y se convertía en una brisa suave que mecía la niebla como a un niño en su cuna. El dragón ya no era una forma temible en el cielo. Era el aire mismo que respiraban los durmientes, la calma que se instalaba en sus corazones. Su sombra no era una mancha de oscuridad, sino un refugio de tranquilidad. La verdadera fuerza, comprendió el viento, no es la que ruge, sino la que envuelve y protege en silencio. Así, la aldea dormía en paz, noche tras noche, sin saber que era el abrazo de un dragón silencioso lo que la cuidaba. Y los niños, a veces, soñaban que flotaban en nubes suaves, sin saber que estaban soñando con el lomo del dragón. Descansa ahora. Siente cómo esa niebla suave te envuelve. No es oscuridad, es protección. Es la sombra del dragón que vela tu sueño. Esa cinta de seda oscura se ha tejido con una puntada invisible, uniendo los hilos de luz con un descanso profundo y seguro. Sientes una protección que no necesita muros ni cerrojos, la protección del silencio. Miro mi mesa y la luna ha depositado un nuevo regalo. Un hilo diminuto, casi un filamento, que brilla con luz propia, cálida y dorada. Huele a cera de abejas y a flores de loto. Es un hilo humilde pero persistente. Nos llevará a un estanque donde la luz no busca cegar, sino besar. El quinto hilo. La linterna del loto. En el centro de un jardín imperial, olvidado por el emperador pero cuidado por la luna, había un estanque. Sus aguas eran tan oscuras y quietas que parecían un trozo de cielo nocturno caído en la tierra. Sobre su superficie flotaban docenas de flores de loto, cuyos pétalos blancos resplandecían bajo las estrellas. Una noche, durante el Festival de las Linternas, una pequeña linterna de papel, hecha por las manos torpes de un niño, fue llevada por una brisa traviesa y cayó suavemente en el centro del estanque. Su vela, de milagro, siguió encendida. Flotaba allí, solitaria, un pequeño sol tembloroso en un universo de agua y flores. Las ranas, las guardianas autoproclamadas del estanque, se sintieron ofendidas. Croaron desde las orillas con sus voces roncas y exigentes. «Oye, tú, pequeña luz, ¿qué haces en nuestro dominio? Si te vas a quedar, brilla más. Ilumina cada rincón oscuro. Muéstranos las libélulas que duermen bajo las hojas y los peces que se esconden en el lodo. No seas tan tímida. Queremos verlo todo». La pequeña linterna, cuya llama parpadeó con la impertinencia de las ranas, respondió con una voz que era un susurro cálido, como el crepitar de la cera. «Respetables, señoras ranas, yo ya brillo con toda la fuerza que tengo, pero mi propósito no es exponer los secretos de la noche. Mi luz no es para cegar, sino para acompañar. Mi propósito es besar la superficie del agua, no perforarla. Es trazar un sendero dorado para los ojos cansados, no inundar el mundo con una claridad que impida el descanso». Mientras hablaba, su suave resplandor se reflejaba en las gotas de rocío de los pétalos de loto, convirtiéndolas en perlas luminosas. Su luz no llegaba al fondo del estanque, sino que hacía que la superficie pareciera aún más profunda y misteriosa. No revelaba dónde dormían las libélulas, pero creaba un ambiente tan pacífico que las libélulas soñaban que volaban a través de soles dorados. Las flores de loto que habían escuchado en silencio parecieron entender. Lentamente, una por una, comenzaron a cerrar sus pétalos para pasar la noche. Pero no los cerraron del todo. Dejaron una pequeña apertura, como si quisieran seguir contemplando esa humilde luz. Las ranas, al ver la reacción de las sabias flores, callaron. Y el estanque se sumió en una paz aún más profunda, rota solo por el suave murmullo de la llama. Así, la linterna,
las flores y las ranas pasaron la noche juntos. No en un silencio vacío, sino en una quietud compartida, bajo el resplandor de una luz que no pretendía ser más de lo que era. Un pequeño punto de calor en la inmensidad de la noche. Ahora, deja que tu propia luz interior se vuelva así de suave. No para analizar, no para entenderlo todo, solo para estar. Flota en el estanque de tu cama, como una linterna solitaria y en paz. El pequeño hilo dorado ha bordado un círculo de luz serena en tu descanso. Ya no buscas respuestas, solo aceptas la belleza de la penumbra. Tyler está ahora en completo silencio, un silencio que puedes sentir como una manta suave. El siguiente hilo que escojo es casi invisible. Es un soplo de aire, una corriente traviesa que huele a verano y a hierba recién cortada. No se puede coser con él, solo se puede jugar. Es el hilo de la ligereza, del arte de soltar. El sexto hilo. El viento en el abanico. En el porche de una casa de madera, al borde de un campo de arroz que se ondulaba como un mar verde, una niña se sentaba al atardecer. El aire era denso y húmedo, cargado con el calor del día que se negaba a irse. En su mano, la niña sostenía un abanico de papel, pintado con una sola rama de cerezo en flor. Con un movimiento rítmico de su muñeca, la niña agitaba el abanico, creando una brisa personal que aliviaba su rostro y alborotaba su cabello. El viento, el de verdad, el que dormitaba en los árboles, sintió celos de aquel pequeño impostor. Descendió en un remolino juguetón y le susurró al oído a la niña. «Pequeña», dijo el viento, con una voz que sonaba como el roce de 1000 hojas. «¿Qué intentas hacer? ¿Buscas atraparme con ese juguete de papel? ¿O intentas alejarme, crear tu propio aire y despreciar el mío?» La niña detuvo su movimiento un instante, sorprendida. Miró su abanico y luego alzó la vista hacia los árboles, cuyas hojas temblaban con la presencia del viento. Y se rió, una risa clara como el sonido de campanitas. «Oh, no, noble viento», respondió. «No te busco, porque ya estás en todas partes. Y tampoco te echo, porque ¿quién soy yo para darte órdenes? Con este abanico no te atrapo ni te expulso, simplemente te invito a danzar conmigo». Y con esas palabras volvió a mover el abanico, pero esta vez de forma diferente. No lo agitaba con fuerza para crear una corriente, sino que lo movía lentamente, abriéndolo y cerrándolo, inclinándolo para que el viento real jugara con él. El abanico se convirtió en una pareja de baile para el viento. A veces lo guiaba en un giro suave, a veces se dejaba llevar por un soplo inesperado. El papel susurraba al rozar el aire, en una conversación sin palabras entre la niña, el abanico y el viento. El viento, encantado, dejó de ser un remolino celoso y se convirtió en una brisa amable. Jugó con la niña hasta que la última luz del día se fue y la luna dibujó siluetas de plata en el campo de arroz. Cuando el primer bostezo asomó a los labios de la niña, el viento se calmó. Ella dejó el abanico a un lado, se acurrucó en su estera y se durmió casi al instante. Esa noche durmió con una sonrisa y la sensación de una brisa fresca en su pelo, aunque el aire estaba completamente en calma. Había aprendido que la mejor manera de lidiar con las fuerzas del mundo no es combatirlas ni controlarlas, sino invitarlas a danzar. Ahora suelta las preocupaciones del día. No luches contra ellas. No intentes atraparlas para resolverlas. Simplemente abre tu abanico interior y déjalas danzar a lo lejos, hasta que el viento de la noche se las lleve y te deje en paz. Ese soplo de aire se ha desvanecido, pero ha dejado una sensación de ligereza. Los hilos en el tapiz de tu sueño ya no están tensos. Cuelgan con una gracia natural. Mi mirada se posa ahora en el suelo de mi taller. Un rayo de luna ilumina un cuenco de agua que tengo junto a la puerta, y en el fondo
brillan unas pequeñas piedras que recogí de un arroyo. Son lisas, redondas. El siguiente hilo no es un hilo. Es el recuerdo del sonido del agua corriendo sobre esas piedras. Es un hilo pesado, sólido, que habla de paciencia y del lento paso del tiempo. El séptimo hilo. Las piedras del arroyo. En las profundidades de un bosque antiguo, por donde nunca pasaba nadie, corría un arroyo. Sus aguas eran claras y cantarinas, siempre con prisa por llegar al gran río, y de allí al mar. En su lecho yacían incontables piedras. Algunas eran angulosas y afiladas, fragmentos recientes de la montaña. Otras, en cambio, eran perfectamente redondas y suaves al tacto. Una noche, bajo la mirada de plata de la luna, el agua del arroyo, impaciente como siempre, se quejó a las piedras redondas que rodaban lentamente por su fondo. «Vamos, vamos», gorgoteaba el agua. «Moveos más rápido. ¿No sentís la llamada del océano? Corred conmigo. ¿Por qué os movéis con tanta lentitud como si tuvierais toda la eternidad?» Una de las piedras, la más lisa y oscura, se detuvo un instante en un pequeño remanso. Con una voz grave y profunda, que era como el retumbar de la tierra, respondió: «Oh, pequeña agua apresurada, nosotras no corremos hacia un destino. Nuestro viaje es el rodar en sí mismo. No nos movemos para llegar antes, sino para suavizarnos». El agua se arremolinó alrededor de la piedra, confundida. ¿Suavizaros? ¿Qué sentido tiene eso? La fuerza está en los bordes afilados, en la capacidad de cortar. Tú ves la fuerza en la resistencia, continuó la piedra, mientras comenzaba a rodar de nuevo, casi sin que se notara. Nosotras la encontramos en la entrega. Cada vez que rodamos, cada vez que chocamos con otra piedra, cada vez que tú nos empujas, perdemos una pequeña arista. Perdemos un trozo de nuestro ego, de nuestra dureza. Al principio duele, como un recuerdo. Pero con el tiempo, con siglos de rodar y dejarse llevar, nuestras esquinas se vuelven curvas. Nuestra aspereza se vuelve suavidad. No rodamos para llegar al mar. Rodamos para convertirnos en nosotras mismas, en nuestra versión más pulida y pacífica. El arroyo guardó silencio, escuchando solo el sonido de las piedras rodando unas contra otras. Un sonido sordo, rítmico y extrañamente calmante. Comprendió que mientras él vivía para el futuro, para el océano, las piedras vivían en un presente eterno, en el lento y constante proceso de su propia transformación. Esa noche el arroyo fluyó un poco más despacio. En lugar de empujar a las piedras con impaciencia, las acunó, sintiendo su superficie lisa. Y cuando llegó al gran río, llevaba consigo no solo la prisa de la montaña, sino también un poco de la profunda y paciente sabiduría de las piedras. Ahora, siéntete como una de esas piedras. El día te ha golpeado, te ha dejado aristas y puntos afilados. Pero la noche es el arroyo. Deja que su corriente suave te haga rodar. No luches. Permite que tus esquinas se suavicen hasta que solo quede una calma redonda y perfecta. Rueda, lentamente, hacia el sueño. La pesadez de esas piedras te ha anclado en un descanso profundo. Sientes tu propio peso, pero ya no como una carga, sino como una certeza, una presencia. Mi taller se siente ahora como el fondo de ese arroyo, quieto y lleno de sabiduría. La luna me muestra otro hilo, uno largo, delgado y de un color verde plateado. Es flexible y fuerte a la vez. Cuelga con una melancolía elegante. Es el hilo de un sauce que llora, no de tristeza, sino de humildad. El octavo hilo, el sauce susurrante. A la orilla de un estanque que reflejaba el mundo como un espejo, crecían dos árboles muy diferentes. Uno era un pino, alto, recto y orgulloso. Sus agujas apuntaban siempre al cielo, y su tronco era una columna que desafiaba al viento. A su lado crecía un sauce. Sus ramas, en lugar de subir,
caían hacia el agua en una cascada de hojas plateadas. Se mecía con la más leve brisa, en un movimiento constante de reverencia. Una noche de luna clara, el pino, en su rigidez, habló al sauce. Su voz era resinosa y severa. «Sauce, amigo mío, mírate. La naturaleza te dio un tronco para que te alzaras al sol, y tú dejas que tus ramas cuelguen como si estuvieras derrotado. Levántate, sé erguido, muestra tu fuerza. ¿Por qué te inclinas todo el tiempo?» El sauce no dejó de mecerse. Sus hojas susurraron una respuesta que se mezcló con el viento. «Mi querido pino, tú buscas la fuerza en la altura, en la resistencia. Yo la encuentro en la flexibilidad, en la entrega. Tú te alzas para tocar el cielo y te admiro por ello, pero yo me inclino por una razón diferente». Hizo una pausa, y una de sus ramas más largas rozó suavemente la superficie del estanque. «Me inclino», continuó, «para tocar el cielo que se refleja en el agua. Tú ves un solo cielo, arriba. Yo, al inclinarme, puedo ver dos. Puedo sentir la brisa en mis hojas y, al mismo tiempo, acariciar las estrellas que flotan en el estanque. Mi inclinación no es debilidad, sino un acto de amor. Es mi manera de unir el mundo de arriba con el de abajo». El pino se quedó en silencio. Nunca se le había ocurrido mirar hacia abajo para encontrar el cielo. Siempre demasiado ocupado mirando hacia arriba. Vio cómo las ramas del sauce danzaban en el agua, creando ondas que hacían parpadear a las estrellas reflejadas, como si le guiñaran un ojo. Vio que la humildad del sauce no era tristeza, sino una forma diferente y más íntima de sabiduría. Esa noche, los dos árboles durmieron juntos. Uno, recto y orgulloso, soñando con las alturas. El otro, inclinado y grácil, soñando con abrazar las estrellas en el agua. Y la luna, al verlos, sonrió, porque entendía que hay muchas maneras de ser fuerte y muchas maneras de tocar el cielo. No tengas miedo de inclinarte ante el sueño. No es una rendición, es la forma más sabia de abrazar la calma. Inclínate y deja que el mundo de los sueños suba a tu encuentro. El hilo flexible del sauce se ha entrelazado con la solidez de la piedra, creando un equilibrio entre la entrega y la firmeza. Tu respiración es ahora el suave mecer de esas ramas. La noche avanza. La luna está en su punto más alto, y su luz es tan clara que parece un día de plata. En mi taller ilumina un puente de madera en miniatura que tallé hace años. El siguiente hilo que tomo está hecho de niebla, un hilo que une dos orillas que no se ven. El noveno hilo. La niebla en el puente. Había un puente de madera, viejo y encorvado, que cruzaba un profundo desfiladero. Durante el día, las vistas eran espectaculares, pero por la noche, una densa niebla subía desde el fondo, envolviéndolo todo. El puente no desaparecía, pero se convertía en un camino de madera, flotando en un mar de nubes blancas, un sendero hacia ninguna parte. Una noche, un viajero llegó al borde del desfiladero. Estaba cansado, perdido y lleno de dudas. Veía el comienzo del puente, los primeros tablones, pero el resto se perdía en la espesa niebla. No podía ver la otra orilla. No sabía si el puente era seguro, si llegaba así a alguna parte o si terminaba de pronto en el vacío. Se detuvo, paralizado por la incertidumbre. Gritó al vacío y la niebla amortiguó su voz. «Puente, háblame. ¿Eres fuerte? ¿Llegas hasta el otro lado? Muéstrame el camino. No puedo dar un paso sin ver a dónde voy». No hubo respuesta, solo el silencio algodonoso de la niebla. El viajero esperó, temblando de frío y de miedo. Pero entonces le pareció escuchar una voz que no venía de ninguna parte y de todas partes a la vez. No era la voz de la madera ni del viento, sino del silencio mismo. «Yo no muestro caminos, viajero», susurró la voz. «Yo soy el camino. Mi propósito no es darte certezas,
sino sostener tus pasos en la duda. No puedo mostrarte la otra orilla, porque el viaje a través de la niebla no trata sobre el destino, sino sobre la fe que se necesita para dar el siguiente paso. Yo soy el silencio entre cada uno de tus pasos. Camina, y yo apareceré bajo tus pies. Detente, y yo desapareceré contigo. El viajero se quedó quieto, asimilando las palabras. Entendió que el puente no le ofrecía un mapa, sino una invitación a confiar, a dejar de buscar garantías y simplemente caminar. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante y puso un pie en el primer tablón. Luego el otro. Avanzaba lentamente, sin ver más allá de sus propias manos. El mundo se había reducido a la sensación de la madera bajo sus pies y al sonido de su respiración. Ya no pensaba en la otra orilla, solo en el siguiente paso. Y con cada paso que daba, un nuevo tramo del puente aparecía ante él, emergiendo de la niebla justo a tiempo para recibirlo. No supo cuánto tiempo caminó, pero de repente sintió tierra firme. La niebla comenzó a disiparse y vio que había llegado al otro lado. El puente se extendía detrás de él, ahora visible bajo la luz de la luna. Se tumbó en la hierba, agotado pero en paz, y durmió el sueño más profundo de su vida. Había aprendido que el puente hacia el otro lado, ya sea de un desfiladero o del insomnio, no se ve, se camina. El sueño es así, un puente de niebla. No intentes ver el final, solo da el siguiente paso. Relaja un músculo, suelta un pensamiento, y el puente del sueño aparecerá bajo tus pies. El hilo de niebla ha conectado todas las historias, tejiendo una red invisible pero fuerte que te sostiene. Ya no flotas sin rumbo, descansas en el centro de esta creación. La sastrería está bañada en una luz tan serena que parece eterna. Solo queda un hilo en mi mesa, y no es un hilo en realidad. Son miles de puntos de luz como polvo de diamantes. Es el reflejo de las estrellas en un campo de arroz inundado. Es el último cuento, el que une la tierra con el cielo. El 10º hilo. Estrellas en el arrozal. Un viejo campesino había pasado toda su vida cultivando el mismo campo de arroz. Sus manos estaban agrietadas por la tierra y su espalda, curvada por años de inclinarse ante sus plantas. Conocía cada rincón de su tierra, cada cambio de estación, cada murmullo del agua que inundaba el campo. Una noche de verano, después de un largo día de trabajo, el campesino no se fue a casa. Se sentó en el borde de su arrozal, con los pies descalzos en el agua tibia. El cielo estaba despejado y miles de estrellas brillaban con una intensidad feroz. Y en el agua del arrozal, quieta y oscura como un espejo, cada una de esas estrellas tenía su reflejo. El campo no parecía lleno de agua y arroz, sino de estrellas líquidas. El campesino suspiró, un suspiro de cansancio y maravilla. Miró al cielo y luego al agua, y una pregunta infantil nació en su viejo corazón. «¿Estrellas lejanas?», susurró al cielo. «Sois tan hermosas, pero estáis tan lejos. ¿Caeréis alguna vez hasta mí? ¿Podré sentir vuestra luz en mis manos?». El silencio de la noche fue su única respuesta. Pero mientras contemplaba el agua a sus pies, una voz, que era como el tintineo de 1000 cristales, pareció subir desde el reflejo. «Sabio campesino», susurró la voz de las estrellas reflejadas. «No tienes que esperar a que caigamos. Ya estamos contigo. No somos tu reflejo en el cielo. Tú y tu campo sois nuestro reflejo en la tierra». El campesino parpadeó, confundido. «¿Mi reflejo?», preguntó. «Sí», continuó la voz. «Cada brote de arroz que plantas es un deseo de vida que apunta al cielo. Cada gota de agua que traes es un espejo que nos invita a bajar. Tú crees que nos miras desde abajo, pero nosotras te vemos como una constelación terrenal, un campo de estrellas verdes que crecen en la oscuridad. No tienes que alcanzarnos,
Solo tienes que dormir. Cuando duermes, tu espíritu se vuelve agua quieta y todas las estrellas del universo vienen a bañarse en ti. Duerme, buen hombre. Cierra los ojos y el arrozal y el cielo cantarán la misma nana. El viejo campesino sonrió. Apoyó la cabeza en sus rodillas y cerró los ojos. El canto de los grillos se convirtió en música cósmica. La brisa que mecía los tallos de arroz se convirtió en el aliento del universo. Y sintió cómo las estrellas, las de arriba y las de abajo, comenzaban a girar lentamente a su alrededor, tejiendo un capullo de luz y paz. Se durmió allí mismo y soñó que era un grano de arroz flotando en una galaxia de agua. Había descubierto que las estrellas no están lejos, en el cielo. Duermen en el reflejo silencioso de un alma en paz. Y ahora duermen también en ti. El carrete de hilos de luna se ha vaciado por esta noche. Las historias ya están tejidas en el manto de tu descanso. Forman un tapiz único, sin patrón, que te pertenece solo a ti. Cada puntada es una respiración. Cada color, un sueño que empieza a nacer. Mi trabajo aquí ha terminado. Las agujas descansan. Los hilos de luz se han fundido con la tela de la noche. Ahora el silencio también cuenta una historia. La tuya. La historia de tu cuerpo encontrando su reposo, de tu mente encontrando su calma. Escúchala. Es la más importante de todas. No necesita palabras, solo necesita tu entrega. Y ahora, duerme, sueña, descansa. Palacio de papel de arroz. Aquí en nuestro mundo, el papel de arroz es para comer. Es frágil, se deshace. Pero para una estrella que cayó del cielo, es el material perfecto para construir un reino. Esta no es solo la historia de cómo convertí estas hojas translúcidas en un palacio. Es la historia de Ara y de cómo construyó un nuevo cielo en la tierra para encontrar el camino a casa. Había una vez, en un rincón del cosmos que los mapas no dibujan, una pequeña estrella llamada Ara. No era la más grande, tampoco la más brillante, pero su corazón tenía la luz más cálida de toda su constelación. Una noche, en un parpadeo cósmico, tropezó en su danza y cayó. Cayó durante lo que pareció una eternidad, perdiendo su fuego estelar hasta que aterrizó, con toda la suavidad del mundo, aquí en la Tierra. El planeta era precioso, un tapiz de verdes y azules que ella nunca había visto, pero estaba en silencio. El zumbido de las galaxias, el coro de las nebulosas, todo se había ido. Por la noche, cuando miraba hacia arriba, veía a sus hermanas titilando, tan lejos, y una soledad helada la abrazaba. Anhelaba un hogar que le recordara al cielo del que había caído, un lugar donde la luz no solo se viera, sino que se sintiera. Y fue entonces cuando me encontró. O quizás yo la encontré a ella. Sentí su anhelo como una idea, un susurro en mi mente. En mi taller, mis ojos se encontraron con un paquete de papel de arroz. Tan fino, tan delicado. Parecía imposible que algo tan frágil pudiera servir de refugio. Pero entonces recordé la historia de Ara. Su luz no estaba perdida, solo dormida. A eso lo llamamos magia estelar. El poder de crear belleza de la nada, de infundir recuerdos y anhelos en las cosas. El plan nació de ese anhelo. Íbamos a usar este papel, que casi parece un trozo de nube sólida, y lo transformaríamos. Con la magia de Ara, que no es más que paciencia, creatividad y un poquito de luz interior, construiríamos un palacio. Un palacio no de piedra ni madera, sino de luz y memoria. Un pedazo del cielo nocturno aquí, en la tierra. Y así, con la historia de Ara como mi mapa, empecé a reunir los materiales. No solo papel y pegamento, sino colores que recordaran las galaxias y brillos que imitaran el polvo de estrellas. Mi primera tarea era darle al papel el alma del cosmos. Para Ara,
Era como recordar los colores de casa. Para mí, fue un proceso de alquimia muy delicada. Disolví pigmentos de gel en cuencos de agua tibia, creando pequeños universos líquidos. Un azul profundo como el espacio infinito. Un violeta que recordaba a las nebulosas lejanas donde nacen los mundos. Y un toque de dorado, como la luz de un sol antiguo. Sumergí cada hoja de papel de arroz, rígida y quebradiza, en estos baños de color. Y este fue un momento de tensión. Si la dejaba demasiado tiempo, se desintegraría en pulpa. Si la sacaba muy pronto, el color no se agarraría. Tenía que esperar el instante preciso en que el papel se volvía dócil, como seda mojada, y absorbía el color en su ser. Con muchísimo cuidado, las extendí sobre papel de horno para que se secaran. Al hacerlo, creaba suaves ondulaciones, como las ondas gravitacionales que viajan por el universo. Quería que estas paredes tuvieran la textura del tiempo y el espacio. Mientras se secaban, preparé la magia estelar. En la historia de Ara, un brujo oscuro había robado los polvos que hacían brillar su mundo. Pero él no sabía que la verdadera magia estaba en la memoria. Ara no necesitaba robar nada, solo recordar. Para mí, este recuerdo tomó la forma de polvos iridiscentes y purpurina comestible, tan fina que parecía polvo de cometas. Los mezclé con una capa de cola blanca transparente, creando una pátina que atraparía la luz. Con las hojas ya secas, teñidas con los colores del crepúsculo galáctico, llegó el momento de darles forma. Cortar papel de arroz es como cortar un susurro. Usé tijeras afiladas y cuchillas de precisión para trazar las futuras torres, arcos y cúpulas. Me imaginé las constelaciones como si fueran planos. De una hoja azul nacieron 4 triángulos altos y delgados, las torres que apuntarían al cielo. De una violeta recorté semicírculos que serían las cúpulas, y de los restos dorados, pequeñas estrellas para decorar las ventanas. La base del palacio tenía que ser un ancla, un trozo de tierra firme para este sueño. Pegué varias capas de papel de arroz sobre un disco de cartón con una cola para decoupage que se vuelve transparente. Cada capa añadía fuerza, construyendo una base sólida a partir de la fragilidad. Era como si Ara estuviera compactando el suelo para soportar el peso de su memoria celestial. Y entonces, el primer desafío real. El primer momento de duda. Al intentar doblar una de las hojas para formar una torre, el papel, a pesar de todo, se rasgó. Un pequeño desgarro, pero se sintió como una grieta en el universo. La frustración siempre es parte de la creación. Es el eco de ese brujo oscuro susurrando que es imposible. Por un momento, pensé que el palacio era una idea fallida. Pero la magia estelar no se trata de perfección, sino de resiliencia. En lugar de desechar la pieza, vi una oportunidad. Con un pincel fino y un poco de la cola con purpurina, no solo reparé la rasgadura, sino que la convertí en una cicatriz de luz. Una veta dorada que ahora recorría la torre como la cola de un cometa. El defecto se había convertido en el detalle más hermoso. Aprendí que la fragilidad del material no era una debilidad, sino una invitación a cuidarlo y a reforzarlo con más luz. El ensamblaje fue una danza lenta. Con unas pinzas para sostener las piezas, fui uniendo las torres a la base. Los cilindros se alzaron, pegué los conos en sus puntas y las cúpulas se asentaron sobre las estructuras centrales. Poco a poco, la silueta de un palacio empezó a emerger de la mesa. No era un castillo de fuerza bruta, sino de gracia pura. Las paredes translúcidas se superponían, creando profundidades de color y sombra. La luz pasaba a través de ellas, teñida de azul y violeta. El despertar de la magia fue el último paso. Con el palacio ya en pie, pero aún sin vida, apliqué la pátina de magia estelar. Con un pincel suave, cubrí cada superficie con la mezcla de cola y polvo iridiscente.
Al principio era una capa blanca y opaca que lo cubría todo. Parecía que había velado su belleza. Pero mientras se secaba, la magia ocurrió. La capa blanca se volvió cristalina y los polvos de estrellas quedaron atrapados. El palacio empezó a brillar sutilmente, incluso con la luz del día, como si contuviera una luz propia. Estaba casi listo. Solo faltaba una cosa: la última estrella. Para la cima de la torre más alta había guardado una pequeña estrella de papel dorado. Era el último detalle, la pieza que completaría el circuito mágico. Representaba a la propia Ara, ya no como una estrella caída, sino como la reina de su nuevo reino. Sostuve la estrella con mis pinzas, le puse una gota de pegamento luminoso y, conteniendo la respiración, la coloqué en el punto más alto del palacio. En ese momento, el trabajo estaba hecho. Si te ha gustado ver cómo la frágil memoria de Ara ha cobrado vida en mis manos, si has disfrutado de este viaje desde una simple hoja de papel hasta un reino de luz, considera suscribirte para más historias como esta. Tu apoyo me permite seguir construyendo estos pequeños mundos de fantasía. Ahora veamos el resultado final. Lentamente, las luces del taller se apagan, dejando la habitación en oscuridad. Y entonces ocurre. El palacio, que antes era solo una maqueta bonita, despierta. La luz que atrapó en su piel ahora se libera, resplandeciendo desde adentro. Los polvos iridiscentes capturan cada fotón perdido y lo multiplican, creando un aura que parece respirar. El palacio no está iluminado desde fuera. Él es la luz. Las paredes azules y violetas se convierten en vidrieras cósmicas que proyectan nebulosas de colores suaves. La cicatriz dorada en la torre rota ahora brilla con una intensidad desafiante, un río de oro líquido. Las pequeñas estrellas en las ventanas titilan y la gran estrella en la cima irradia una luz constante y serena. Es un faro. No es solo una estructura, es un holograma de un cielo nocturno, un lugar imposible hecho realidad. Es el hogar de Ara, un trozo de la Vía Láctea traído a la Tierra, contenido en las paredes más frágiles que te puedas imaginar. Ara, la pequeña estrella, por fin tenía un hogar. Un lugar que no solo le recordaba de dónde venía, sino que celebraba dónde estaba ahora. Un palacio hecho no de lo que perdió, sino de lo que encontró. La belleza en la fragilidad, la fuerza en la delicadeza y la luz en la oscuridad. Crear este palacio me ha enseñado algo. A veces los materiales más humildes son los que guardan la mayor belleza. Nos preocupamos tanto por construir con piedra y acero para que las cosas duren, que olvidamos que hay una fuerza inmensa en lo delicado, en lo efímero. Este palacio de papel de arroz no durará 1000 años, pero su luz, la idea que representa, la historia de una pequeña estrella que construyó su propio cielo, esa es una magia que puede durar para siempre. Y nos recuerda que todos, sin importar cuán pequeños o caídos nos sintamos, tenemos dentro el poder de construir nuestro propio reino de luz. Buenas noches.